me habla Dios para discernir también qué quiere de mí. No importa el tiempo si Él me quiere hablar, solo deseo saber qué quiere de mí. Conocer la voz de Dios quiero aprender para obedecer mi bien. Escucho su voz. Una sola cosa hoy debo escoger, como María, y tendré lo mejor. Inquietud quiero ir. ¿Qué deseas pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ha visto. Por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. El mismo Señor ejemplo es de fe, Él es el autor y consumador de la fe. Así pues la fe viene por el oír de la palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que aumenta la fe. Distancia imposible la fe no conoce, está siempre activa, uniendo al que cree con Dios. La fe nos une a Cristo el Señor. En su palabra aprendemos su voluntad, confiando en sus promesas la fe aumentará, confiando en Él. La fe de Jesucristo luchó hasta el final, la fe del apóstol a todos dio seguridad. La fe de Jesucristo luchó hasta el final, la fe del apóstol a todos dio seguridad.
tu sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria. Oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor. Dad al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria. Oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor. Dad al Cordero gloria. Al Cordero gloria. Oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor. Dad al Cordero gloria. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón rendido a ti, que yo como Samuel
siervo, escúchame aquí. Que despierte y yo como Samuel responderé. Si útil puedo serte hasta la muerte, ordena lo que quieras, yo lo haré. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón rendido a ti, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escúchame aquí. Que el Señor le bendiga ricamente, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Bueno, estamos viendo acerca realmente del plan de este rey, un plan que estaba oculto. Sin embargo, vemos que Eliseo conocía en manera exacta. Y habíamos dicho realmente que el enemigo opera en forma organizacional, con diferentes principados, potestades, con diferentes rangos y jerarquías, para llevar adelante su obra. Su obra es, por supuesto, en contra de Dios. Eso también es algo que tenemos que tener en claro. Él no está en contra de nosotros mismos, sino en contra de Dios. Él odia todo lo que viene de Dios. Él odia realmente con un odio profundo la vida de Cristo en usted y en mí. Y muchas veces, como dijimos, muchas veces nosotros ignoramos esto. El hombre quiere ignorar lo que no ve y dice: no existe eso, dice. Pero eso es una trampa, como hemos dicho, una trampa diabólica, que realmente nosotros haríamos mal en no creer. Podemos leer una cita en Hechos capítulo 23. Vamos a ver en el libro de los Hechos. Capítulo 23, y vamos a leer desde el verso 8. Podemos leer desde el verso 7, está el apóstol Pablo. Y bueno, realmente tenía que usar de la sabiduría de Dios. Y vemos que dice en el verso 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Estos eran los judíos. Y la asamblea se dividió, se debilitó. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu,
pero los fariseos afirman estas cosas. Y bueno, lo que nos interesa es ver la doctrina de estos hombres, que esto es realmente algo viejo. El Antiguo Testamento está lleno realmente de estas apariciones, como estamos estudiando hoy. Está lleno realmente de muestras de la guerra espiritual que hay realmente y que habrá hasta que haya realmente una victoria. Esto no va a durar para siempre, pero sí va a haber. Hubo y seguirá habiendo hasta que venga el fin. Y esto es algo que realmente el enemigo trata de que el hombre no vea, que ignore, que piense que no existe. Y así vemos a los saduceos, decían que no había resurrección ni ángeles. Si no hay ángel no hay demonios, ni siquiera espíritus. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. Así vemos que el hombre trata de negar la existencia de todo este mundo espiritual, del mundo invisible. El hombre niega cualquier cosa que no pueda ver. Porque realmente para poder ver y poder llegar a discernir este mundo necesitamos tener despiertos los sentidos espirituales. Nosotros nacemos con sentidos naturales y por medio de los sentidos naturales somos conscientes del mundo natural. Pero por medio de los sentidos espirituales somos conscientes también del mundo espiritual. Y a medida que vamos creciendo, hermano, nos vamos dando cuenta, a medida que vamos madurando, es como una criatura que nace y está ahí. Depende de sus padres. Sus padres le cuidan, sus padres le proveen todas las cosas. Sus padres le defienden. Sus padres le protegen. Pero llega una cierta edad que él, ese mismo niño ya es un joven, un hombre. Y empieza a ser consciente de la vida. De que la vida realmente es dura. Y que la vida hay que realmente tener en cuenta muchas cosas. Y así mismo es en lo espiritual. En lo espiritual nosotros vamos aprendiendo. La guerra no es para el niño, y el niño, si es posible, no juega realmente a la guerra. Muchos niños juegan a la ciencia de la guerra. Y cuando nosotros éramos chiquitos, usábamos, yo ya no veo más, el revólver acevita. Y hacía ruido. Realmente era lo más parecido que se conseguía en la época, porque esa cevita reventaba con olor a pólvora inclusive. Pero jugábamos a la guerra. Y así, hermano, es cuando nosotros no entendemos bien el evangelio de la gracia. Nosotros quizás hagamos mucho movimiento, estamos haciendo como que estamos haciendo una gran pelea, pero al ser niños solamente lo que estamos haciendo, estamos jugando. Estamos tomando muchas veces las herramientas que Dios nos da como un juguete. Así muchos toman muchas veces el ayuno, toman la oración, toman la palabra como un juguete. Y realmente golpean el aire. Por no poder, hermano, discernir. Es tan necesario poder discernir este mundo. Pero esto no viene por un conocimiento de la palabra. Esto viene a través del crecimiento, de andar con el Señor, de alimentarse bien de la doctrina de la gracia. Hermano, ningún otro mensaje puede dar crecimiento. Entonces tenemos que intuir que pueden llegar a tener cierta sabiduría, pero hermano, las acechanzas del enemigo se van a manifestar cuando usted esté plenamente en la voluntad de Dios. Mientras somos niños, estamos bajo cuidado de otros muchas veces y no nos damos cuenta. Pero a medida que vayamos avanzando en este camino, usted va a ver que
con lo que a usted le parecía tan grande, se va a dar cuenta que realmente quizá era algo más pequeño. No queremos realmente menospreciar a nadie, porque realmente todos estamos aprendiendo. Pero queremos ver cómo la palabra nos enseña. En Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, dice en el verso 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Así encontramos diferentes niveles de conocimiento. Pero a medida que vamos avanzando, mi hermano, nosotros vamos viendo realmente, vamos descubriendo que muchas veces hablábamos como niños, pensábamos como niños y juzgábamos como niños. Y vamos viendo cada cosa en su lugar. Y realmente empezamos a discernir realmente cuál es el plan del enemigo. Y vamos poniendo cada cosa en orden. Entonces también vamos aprendiendo. Como dice aquí, el niño está ocupado en su salvación, está contento, está gozoso, está allí. Y hay muchos hermanos niños que necesitamos cuidar. No le vamos a ir a imponer carga. Ellos son niños, especialmente los hermanos que recién comienzan. Nosotros sabemos que realmente hay un gozo especial en esa primera etapa. Y necesitamos enseñarle. Es como una esponja en lo natural y en lo espiritual. El creyente niño tiene una capacidad de absorber algunas verdades que a veces nos admiramos. Y quiere poner por obra la palabra. Pero no tiene suficiente fe para llegar hasta lo último quizás y terminar la obra. Pero tiene ese deseo, así como un niño en lo natural. Y después está el joven que ya empieza realmente a conocer. Y es consciente. Y dice, habéis vencido al maligno. Tiene fuerza. Conoce. Pero todavía le falta esa constancia y madurez. Los jóvenes flaquean y caen. Realmente el secreto de la vida espiritual está en la constancia, en la dependencia de realmente hacia el Señor. No tanto en la fuerza. No tanto en la fuerza. Pero es realmente el joven busca esa demostración de fuerza porque le hace sentir bien. Busca eso. Hasta que llega a madurar y empieza realmente a tener un carácter más quieto, más reposado. Y eso no quiere decir que sea menos poderoso, es más sabio. Y esto, hermano, otra vez no tiene nada que ver con la edad natural. Realmente podemos llegar a ser jóvenes o niños y ser adultos en lo natural. Y también en lo opuesto. Todo depende de nuestra rendición al Señor. Todo depende, hermano, de cuánto usted quiera alcanzar y se rinda al Señor. Cuando nos rendimos al Señor, algunos creyentes crecen más rápido, otros crecen más lento. Pero la palabra obra. Por eso vemos diferentes grados. Y a medida que vamos creciendo, vamos siendo más conscientes. Y también nuestros sentidos espirituales se van desarrollando. Hay mucho para hablar, pero bueno, no va a ser nuestro tema en esta ocasión. Por eso es necesario también que el creyente conozca realmente lo que sucede. Muchas veces el creyente no conoce. El conocimiento de la palabra nos da la revelación. Permite que el Espíritu Santo nos descubra muchas veces su significado que no vemos a simple vista. El primer paso es el conocimiento, pero no es el paso fundamental. No debemos quedar ahí. Debemos pasar a que el Espíritu Santo nos muestre realmente su verdadero significado, el verdadero significado
de la palabra. Y encontramos, vamos a ver en Efesios capítulo 1, verso 19. Si vamos a hacer frente al enemigo, tenemos que conocer algunas verdades. Vamos a ver en Efesios capítulo 1, en el verso 19. Queremos traer luz acerca de esto. Dice la palabra: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Bueno, acá vemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, que es según o es conforme a su poder, a su capacidad. Y Dios con su poder hizo muchas cosas, pero esa obra que Él empezó en nuestra vida es la más importante. Su poder siempre en la Escritura hace referencia al Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. No hay otro poder. El Espíritu Santo es el agente ejecutor de todos los propósitos de Dios aquí en la tierra. Nada sucede si no es por su poder. Y ese poder, hermano, nosotros podemos recibir y ser llenados, ser ungidos con ese poder, para que el Espíritu Santo use estos vasos débiles para llevar adelante el propósito de Dios. Bueno, y vemos que dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y esto es según la operación del poder de su fuerza. Y nos pone un ejemplo del poder del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, quitándole de las garras de la muerte, y aún dice, sentándole a su diestra. Para resucitarle la muerte, le sostenía al Señor. Y siempre ponemos el ejemplo, ¿cómo hacemos para salir de la garra de la muerte? Bueno, el Espíritu Santo, cuando nosotros seamos levantados a nuestro hogar celestial, Él mismo vivificará nuestro cuerpo mortal. Este cuerpo de muerte será vivificado de la misma manera que el Señor fue resucitado al tercer día. De la misma forma, el Espíritu Santo nos vivificará. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, y dice aquí, hermano, y dice también sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor fue levantado en su resurrección como la cabeza de una raza redimida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando recibimos la justicia, la vida de Cristo, la justicia de Cristo, su santidad, su vida, bueno, nosotros venimos a formar parte de Él. Y es algo muy extraño, el cuerpo espiritual de Cristo. La cabeza está en los cielos y parte de la familia de Dios está allí, pero parte de su cuerpo está en la tierra en este tiempo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y en su resurrección la cabeza fue exaltada. Y en esa exaltación entra el cuerpo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra exaltación juntamente con Él. Por eso en el capítulo 2 dice, en el verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea que su resurrección fue nuestra resurrección, porque Él es la cabeza, estamos unidos a Él. Todo lo que se habla de Él, se habla de nosotros. Y esto es algo que el creyente fiel, el creyente espiritual tiene. Es como, hermano, saber que usted tiene derecho a trabajar en su país. Es algo que el creyente fiel en todo momento está con su constitución espiritual haciendo memoria y tomando ese derecho. Yo estoy unido a Cristo, dice. Si primeramente me quiere vencer a mí, le va a tener que vencer a Él, que es mi cabeza. Hermano, y la vida espiritual no es echar demonios solamente. La vida espiritual empieza por reconocer, tiene una base. Tenemos una vida resucitada. Y esa vida
Esa vida no depende de usted en su posición. Esta es nuestra posición. Y en esta posición, hermano, nosotros cuando empezamos a tomar y a gozar de esta posición, nos damos cuenta que el enemigo tiembla. Porque tenemos derechos y privilegios que no dependen de nosotros, sino dependen de nuestra cabeza, que está sentada en los lugares celestiales. Él venció. Él venció. Este poder, el Espíritu Santo, le resucitó de entre los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y note el verso 21. Sobre todo principado. Acá está nombrando al primer y más grande poder que tiene Satanás, los principados. Estos actúan, hermano, tomando decisiones y llevando a cabo cambios mundiales. Lo que, como habíamos dicho, el mundo dice paradigmas. Especialmente en el mundo hay un espíritu religioso. Hay un espíritu religioso que es una imitación de la vida espiritual, que se manifiesta primeramente en los hijos de desobediencia, pero también quiere entrar en la iglesia de Dios. Y esto realmente los espirituales entienden y no se someten a esto, porque ven que es algo falso, que es una falsedad. Los tesalonicenses, cuando hablamos de Tesalónica, tenemos que hacer énfasis que ellos vivieron una vida victoriosa sobre la falsedad de la ley, sobre la falsedad de la religiosidad. Ellos llegaron a estar en contra del espíritu de este mundo, que vive de una apariencia superficial religiosa que tiene como fuente el mismo Satanás. Tiene como fuente poderes espirituales de maldad en los lugares celestiales, en el segundo cielo. Entonces, cuando el creyente es libre de eso, empieza a vivir una vida victoriosa. Empieza, hermano, por conocer su carne, empieza por conocer realmente cómo opera el mundo, y también empieza a conocer cómo opera Satanás. Y bueno, y vive como un pez en el agua, en contra de la corriente. Ese es el resultado. Y parece una vida triste, porque el mundo, usted ve que el mundo anda detrás de sus fiestas, de sus maneras, de sus formas religiosas, manera de pensar, estudiar, hacer así, hacer allá. Y el mundo piensa que eso es éxito, porque el mundo está forjado de esa manera. Pero cuando el creyente empieza a andar por fe, empieza a andar en contra, y puede hacer de determinada forma o de determinada manera, no vamos a entrar a decir cómo tiene que hacer el creyente, pero sí lo que vamos a decir es que el creyente vive una vida de fe. Y esto el mundo mira y dice, Pablo, me ven como un crucificado. Pero hermano, para hacer eso necesitamos crecer. Y bueno, lo primero que encontramos aquí es que unidos al Señor, unidos a Él, cada creyente recién nacido o el más viejo ya en la casa del Señor, podemos decir con toda seguridad lo que la palabra dice. Si la cabeza, no puede ir la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Si la cabeza fue exaltada sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, bueno, también el cuerpo fue exaltado de la misma manera. Como hemos leído en el capítulo 2, verso 6, Él en su resurrección también nos exaltó a nosotros. Su resurrección fue nuestra resurrección. Su exaltación fue nuestra exaltación. Cada hijo de Dios tiene esta posición exaltada. Y cuando nosotros creemos esto, hermano, creemos que tenemos la fuerza para hacer muchas cosas, y verdaderamente es así. Pero luego empezamos a buscar realmente la voluntad de Dios. Y empezamos a trabajar en dependencia con el Señor. Había sido que esta fuerza, este poder que tenemos en nuestra mano, contra todo principado, potestad, no es para andar haciendo cosas extravagantes y mostrar qué fuerza y fe que tenemos. Los hermanos que
no tienen enseñanza, hacen así. Sino que empezamos a ver que, como estamos aprendiendo en Colosenses, dice, para toda longanimidad. Este poder es para que la vida de Cristo se desarrolle, para que realmente Cristo pueda tener una compañera que, como dice Adán, tú serás llamada varona. Él era varón y ella era varona porque era semejante, era su igual, su par. Era una mujer edificada, totalmente acabada, madura, que realmente hizo que Adán se volviese loco en el momento que la vio. Pero no perdió la cordura y dijo palabra de verdad. Ese fue Adán, lleno de la sabiduría de Dios. El propósito más grande no debemos perder de vista. El enemigo, bueno, hoy se predica cualquier cosa. Pero si vamos a predicar el Evangelio de la Gracia, debemos entenderlo así. ¿Cuál es el propósito más importante de Dios? Bueno, verso 22. No te dice y sometió. Esta palabra someter significa vencer y tirar al piso. Vencer de tal forma que queda la persona sin fuerza. Así es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, someter. ¿Dónde fue eso? En la cruz. El Señor sometió todo principado y autoridad, todo poder y señorío, todo nombre. Muchos quieren siempre preguntarle el nombre al demonio. Bueno, porque si se llama de esta manera, hay que hacer de esta manera, dice. No importa cómo se llame. Todo nombre, dice la palabra, sometió bajo sus pies. A todos nos gusta el lugar de la cabeza. La carne quiere ser primero. Y a veces por un poco de conocimiento y piensa que es grande. Pero vemos que este poder, esta victoria sobre todo poder y autoridad, realmente la goza todo el cuerpo, desde el más allegado a la cabeza hasta los pies. Hay creyente que piensa que es chiquitito y dice, Señor, yo no tengo fe. No, sí, tiene fe, porque por eso es salvo. Tiene fe. Por eso dice que no tiene fe, justamente. Tiene que reconocer. Y allí, hermano, en esa pequeña fe, Satanás se tiene que someter. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y su cuerpo es su plenitud, de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, esta es la base. Esta es la base. Y de aquí vamos a leer varios versos más, que queremos poner en claro nuestra posición real frente al enemigo. En primera de Juan, capítulo 4, en el verso 4. El enemigo quiere hacer pensar al creyente que él está sobre él. Y muchas veces, hermano, por el gran problema es la falta de enseñanza. No queremos estudiar nosotros demoniología ni nada por el estilo, no. Tenemos que estudiar la gracia. Hay que estudiar la palabra, porque la palabra va a descubrir. Esto no es una ciencia, esto es nuestra posición bien tomada por la fe. En 1 de Juan, capítulo 4, dice en el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Habíamos visto en esta carta que el apóstol Juan ve a 3 grados de crecimiento en la familia de Dios. Así ve Juan a la iglesia, la ve como una familia, la ve como un hogar. Y ahora le habla a los más pequeños de la casa, a los recién convertidos. Y les habla otra vez con este amor del Señor. Y le dice, hijitos, dice, vosotros sois de Dios, dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya.
Y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos saber. El creyente debe tener esa seguridad que mayor es el que está en nosotros. Y esta vamos a ver que van a ser la base de la victoria para Eliseo, porque Eliseo va a proclamar: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero si nosotros no tenemos la sana doctrina, nosotros no vamos a saber, nos vamos a preparar de una forma carnal para pelear contra un enemigo espiritual. Y vamos a errar. Hermanos, necesitamos ser establecidos en la verdad. El hijito es mayor que el que está en el mundo, porque es mayor el que está en nosotros. Es mayor el que está en nosotros. Por eso el creyente, esta es la base de que el creyente no puede estar poseído por un espíritu inmundo. Muchos dicen de un hijo de Dios está endemoniado. No, Dios no puede compartir el templo, no puede compartir el lugar de su morada con un demonio, ni va a dejar. Porque el enemigo ya no puede entrar, no le puede poseer, porque hay alguien más poderoso en el creyente, más recién, más descuidado, más recién nacido, como también en aquel más espiritual. El creyente puede ser perturbado. El enemigo muchas cosas puede hacer por fuera, como vemos en la vida de Saúl. Cuánto le perturbó el enemigo a Saúl hasta llevarle a la muerte. Y totalmente guiado por espíritus demoníacos. Hasta que le dice un espíritu inmundo, disfrazado de Samuel, le dice: Jehová es tu enemigo. Y bueno, ya está todo perdido. Allí murió en manos de Amalek. Pero el creyente jamás puede ser poseído por un espíritu inmundo. Algunos quieren echarle demonio al creyente. No. Por eso, hermano, todo lo que nosotros vamos viendo espiritualmente, y son cosas que nosotros tratamos de hablar en ciertos momentos, todo lo que nosotros decimos y estamos aprendiendo tiene que tener su base en la palabra. El creyente, hermano, en el momento que toma de una de estas promesas, que se toma de una de estas promesas por la fe, Satanás tiembla. Satanás tiembla. Porque la base es la palabra. La base es la palabra. Y la vida de Cristo limita el accionar de Satanás. Imagine que Satanás quiera venir a convivir con la luz. La luz y las tinieblas no pueden convivir. Por eso ningún demonio puede tomar posesión, porque el creyente es luz. El creyente es luz. Y hay más cosas para hablar, pero ya vamos a hablar. Estamos aprendiendo poco a poco. Encontramos en Colosenses capítulo 1 en el verso 16. Colosenses capítulo 1 en el verso 16. Primeramente, estamos estudiando con el hermano Gustavo. Y dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y esto tenemos que entender. El enemigo es parte del propósito de Dios. Todo fue creado por medio de él y para él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. A veces parece que le quiere hacer tener miedo al creyente. No solamente a veces vemos la gente inconversa, porque dice te voy a maldecir, sino a veces encontramos a hermanos que no entienden realmente.
Y parece que fuese que ellos nomás pueden echar fuera un demonio. En vez de enseñarle al creyente a tomar su posición en él. Hace poquito hemos tenido el caso de un creyente que recién aceptó al Señor. Y le dijimos, hermano, en el nombre de Jesús tiene que aprender a pedir. Y le fuimos enseñando cosas tan sencillas. Y se encontró con su familia con un caso de allí que había alguien que estaba en cosas ocultas y así, y reprendió en el nombre de Jesús. Y dice, ¿usted sabe, hermano, que hizo caso? Un creyente nuevo, un creyente que tomó el nombre de Jesús por fe. Vemos así aún en el tiempo del Señor Jesucristo. Envió a los 70 y le dio potestad, porque en su nombre echarán fuera demonios. Y esto es una cuestión de conocer y poder creer la palabra de Dios. Por supuesto, luego hay que seguir teniendo más firmeza, adquirir mayor firmeza. Pero vemos, hermano, que uno enseñando la palabra, uno enseñando la verdad, uno le hace adquirir a sus hermanos. Nosotros vamos adquiriendo por medio de su palabra realmente ese poder, y nos va dando esa autoridad que para muchos es una locura. Y muchas veces yo he escuchado de hermanos que tienen que hay hermanos que se dedican a la liberación. Y dice, bueno, hay que ir al hermano que se dedica a hacer liberación. Y muchas veces esos hermanos no están en la enseñanza. ¿Qué van a conocer, hermano? ¿Qué van a conocer? Conocen una parte, reconocemos, hermano, a nuestros hermanos. Pero también reconocemos que el mensaje va dando madurez. Y como una persona que no tenga esa madurez va a poder discernir todo el propósito del enemigo. En el Evangelio de la Gracia, hermano, nosotros tenemos todo. Lo único que necesitamos es apropiarnos. ¿Te quiere aprender? ¿Quiere tener ese poder? Usted ya lo tiene. Tiene que conocer nomás su palabra, conocer su Biblia. Todo fue creado. O sea que todo está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte de Él. En Colosenses capítulo 2, en el verso 15, dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades. Otra vez vuelve a mencionar a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es realmente el lugar donde el Señor ganó toda la victoria. Y donde el Señor nos hizo a nosotros partícipe de esa victoria en la cruz. Toda potestad, todo principado fue exhibido, derrotado abiertamente. Delante de todo, el enemigo fue avergonzado en su obra. La cruz fue el principio del fin para Satanás. Él sabe que le queda poco tiempo. Eso habíamos visto. Porque la cruz puso un límite. Si él no creía en la cruz, él sabe. Donde él estaba gozando, alegrándose al ver al Hijo de Dios allí colgado, vencido, débil, en una cruz. Él estaba sufriendo su derrota total. En la cruz, el ejército de las tinieblas fue vencido. Pero el enemigo no se cree vencido, pero fue vencido. Y nuestra parte es creer la palabra de Dios. Somos resucitados. El Señor nos ha resucitado con Él. Nos ha dado una vida victoriosa. Y si nosotros creemos realmente, esta es la primera parte, su vida. Después, si usted quiere, puede leer en el capítulo 6 de Efesios, desde el verso 12
hasta el verso 18 por lo menos, puede ver todo el equipamiento que tenemos. Tenemos una armadura que no se desgasta. Tenemos la panoplia divina. Y hermano, somos llamados a tomar toda la armadura de Dios. Pero ¿dónde vamos a tomar si no es en el Evangelio de Pablo? Que el Señor nos dé visión. Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos capítulo 8, verso 38. Por lo cual estoy seguro. Note qué seguridad da esta frase. El apóstol Pablo dice, no dice, bueno, si se portan bien, quizás. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Acuérdense que todo fue creado por el Señor. Todo está trabajando. Todo fue para que el propósito de Dios siga adelante. Y cada uno está cumpliendo su función. El diablo en su lugar. El Señor hizo su parte. Él vino y trabajó. Pero todo lo creado, dice, todo lo creado, no nos puede separar del amor de Dios. Hermano, en su amor está su cuidado, su protección. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es para aquellos que somos parte de Él, para aquellos que estamos en Cristo. Y esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que definir bien. Y acá no es si a usted le parece o si a mí yo estoy de acuerdo. La palabra dice así. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. El ejército mismo de Satanás, las puertas del Hades, no van a prevalecer. No nos pueden separar del amor de Dios. El enemigo se va a levantar. Se va a levantar. No decimos que por ahí se va a levantar. No, sabemos que el enemigo se va a levantar. Pero ¿desde qué posición vamos a hacer frente al enemigo? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Vamos a pelear desde esta posición. Si nosotros tomamos esta posición por la fe, hermano, nada nos podrá hacer frente. Si nosotros nos rendimos a la palabra de Dios, hermano, hay fortaleza, hay dominios, hay poderes de las tinieblas que están operando y somos conscientes de eso, pero no nos van a hacer frente. Vamos con el Señor, vamos creyendo su palabra. El Señor es por nosotros. Y más aún, el Señor es en nosotros. Nada, hermano. El creyente no puede dejar pasar esta oportunidad de victoria, porque nada es difícil para Dios. Y Dios es por el creyente. Dios es por el creyente. Pero ¿qué hacemos? Nos sometemos a su propósito, nos sometemos a su voluntad. Y allí, hermano, empezamos a ganar victorias. Y cuando al creyente le gusta la victoria, hermano, es un problema para Satanás. Porque le gusta la lucha también. Porque sabe que sin lucha no hay victoria. Entonces, hermano, empieza a formarse un guerrero. Hay guerreros, hermano. Los guerreros no son tan grandes como en la actualidad vemos que se muestran en las películas. Hay guerreros ocultos, guerreros de la luz, que están batallando y que realmente están ganando grandes victorias para el Señor y para el pueblo de Dios. Y hermano, y también
queremos que realmente otros puedan pararse y tomar de las victorias. Pero para eso es necesario predicar la palabra pura, la palabra sin mezcla, para que todos los creyentes puedan depender de lo que son a través del Señor y no de otro creyente, sino a través de lo que somos, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de la victoria que el Señor ganó. Y nosotros tenemos que hablar siempre de victoria, no podemos hablar de derrota. La derrota no es para nosotros. Y si hay alguna derrota, el Señor va a transformar la derrota en victoria. Pero necesitamos tomarnos del Señor y creer la palabra. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. Vamos a dejar aquí, vamos a escuchar una alabanza. Y esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. aunque el enemigo venga por doquier. Yo solo en mi Cristo la confianza pondré. Sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguros te abrigaré. en necesidades muchas veces me encontré. Mas cuando soy débil, fuerte yo seré. Sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. ni lo alto ni lo profundo no temeré. Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. Tribulación y angustias apartarme podrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré.
estoy escondido con Cristo en Dios.